Amigos, bienvenidos. Les habla el doctor Edwin Ibarra, pastor de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Bienvenidos a este discipulado empresarial 2020 de este día. Hoy quiero hablarle de un concepto que yo le he llamado compañeros de lucha. Hace muchos años, en el año 1982 para ser exactos, la historia nos muestra que hubo una guerra entre Inglaterra y Argentina peleando las Islas Malvinas. Y hubo obviamente pues muchos días de confrontación, de enfrentamientos. Obviamente hubieron muertos. Finalmente Inglaterra terminó dominando a Argentina obviamente por la hegemonía que tenía en el poder bélico. Pero hay una historia que se levanta ahí y es de un soldado inglés que estaba en el buque que fue hundido por un piloto aviador que con sus bombas prácticamente terminó hundiendo la fragata, o más bien este buque inglés. Él lanzó estas bombas, este piloto aviador argentino, que incendiaron finalmente el barco inglés y que finalmente terminó hundiéndolo. Murieron 32 soldados ingleses y obviamente pues hubo muchos de ellos que sufrieron muchas quemaduras. Dentro de ellos este soldado que sufrió el 80% de su cuerpo estuvo quemado, se quemó y necesitó muchas cirugías reconstructivas en su cara para poder retornar y regresar a un estado, pues si no normal, un poquito más funcional. Cuando pasaron los años y la guerra terminó y la confrontación cambió, hubo cierta comunicación entre este soldado inglés y el piloto aviador. El piloto aviador se enteró de que este soldado inglés había sufrido mucho, todas las quemaduras, había sufrido mucho estrés postraumático, mucha depresión, a raíz de su estado físico como había quedado. Pero de ahí nació una amistad muy cercana. El piloto fue a visitarlo allá a Gales y este inglés vino, o llegó mejor dicho, a Buenos Aires a visitar a este piloto aviador. Y entre ellos se reconstruyeron sus vidas. A raíz de lo que había sido la guerra, terminaron reconstruyendo eso que tanto les había costado de alguna manera, que tanto les había causado mucho dolor. Se conocieron las esposas, se conocieron también los hijos, se conocieron también algunos conocidos y se armó una bonita relación que ayudó mucho a reconstruir la vida de ambos después de la guerra. Usted sabe que la guerra siempre deja muchas lesiones, mucho dolor, mucho problema del cual hay que levantarse muchas veces, y esto nos convierte en compañeros de lucha. Pero hablando un poquito de esto, ¿de dónde nació la inquietud mía de platicarles un poquito de este concepto? Bueno, nació de una carta que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo le escribió a un hombre llamado Filemón. Es una carta que solo tiene un capítulo, pero tiene mucha riqueza literaria y mucha riqueza espiritual que de alguna manera vamos a compartir en este día. Filemón 1:2 dice: y a toda la iglesia que se reúne en su casa, en especial a la hermana Apia y Arquipo, dice, compañero nuestro de lucha. Quiero que le haga énfasis a eso, compañero nuestro de lucha. Obviamente hemos tildado esto, el tema, como compañeros de lucha. Ahora, como profesional y empresario que soy, y usted también, que seguramente me está viendo, bregar en este mundo empresarial solo no es lo más adecuado. Necesitamos siempre compañeros, necesitamos aliados, no enemigos, sino aliados que nos ayuden de alguna manera a llevar nuestra vida profesional, nuestra vida empresarial de la mejor forma. Pablo está pidiendo: salúdenme a estos dos, compañero de lucha, compañero de muchas batallas. Y yo estoy seguro que pasaron muchas batallas, muchos problemas, y esto los llevó de alguna manera a que tuvieran
que acompañarse, cobijarse, de repente acercarse para calentarse por el frío, de repente pasarse un vaso de agua, un poco de vino, no sé, de alguna manera nos convertimos en compañeros. En la vida la verdad es que somos compañeros de camino, vamos caminando por la vida. Cuando usted se casa, usted se casó de alguna manera, y eso vamos a platicar, en que nos convertimos en compañeros de lucha. En todas nuestras luchas necesitamos, les decía, compañeros de viaje. La función del matrimonio justamente tiene que ver el hecho de hacerse acompañar. La palabra dice en el libro de Eclesiastés: ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Él pregunta, ¿estarán dos juntos si no estuvieran, o caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y luego hay una frase muy particular que es muy utilizada no solo a nivel matrimonial, sino a nivel de toda relación, hablemos sentimental, empresarial, de negocios o de amistad. Y dice esta frase: dos son mejor que uno. Dos son mejor que uno. Esto de alguna manera nos debe llevar a nosotros a pensar que no debemos nosotros convertirnos en seres independientes. Y vamos a hablar un poquito sobre este concepto de la independencia. Ahora, en el camino vamos a encontrar seguramente muchos procesos de lucha, muchos procesos en donde tendremos que enfrentar más allá de nuestras fuerzas, más allá de aquellas cosas que nosotros de alguna manera nos hemos planteado y que en la vida aparecen sin que nosotros las pidamos. Yo sé que muchos de ustedes que hoy me miran y me escuchan están pasando situaciones dificultosas. ¿Ha oído usted aquella canción de Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta? Y alguien dice, el Niágara en bicicleta y con las llantas ponchadas. ¿Qué significa esto? O alguien decía, no es lo tupido, no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Lo constante el dolor que está achacando. Es casi como tener una mujer celosa, un hombre celoso en casa, y esto obviamente es el acabose, ¿no? Pero todos nos enfrentamos. Un negocio no salió, un proveedor no mandó el material que nosotros habíamos, el producto que nosotros habíamos solicitado. Uno de nuestros clientes no nos ha pagado, y es una cantidad grande. Se enfermó su hijo, se enfermó la suegra. Bueno, eso no, ¿verdad? No es cierto. Es decir, pueden aparecer situaciones distintas que pueden generar en nosotros distintos grados de estrés y de lucha. Y uno necesita de alguna manera tener compañeros. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo enfermé gravemente al poco tiempo. Y ella fue mi aliada en mi recuperación. Ella fue mi aliada en muchas de las cosas que yo tuve que hacer. Ella estuvo al lado mío. Hoy que hemos estado pasando algunas situaciones difíciles con ella, yo he estado a la par de ella también. Ahora, por supuesto, ya nos acompañan nuestros hijos y ellos han colaborado y han ayudado en este proceso como compañeros. Y se han convertido en nuestros compañeros. Porque uno tiene que entender esta frase: dos son mejor que uno. Dos son mejor que uno solo. Y esto de alguna manera nos va a hacer. Ahora, nosotros necesitamos algún grado de fe para ser compañeros de lucha. Porque ser compañeros de lucha no significa el otro que dice está totalmente desanimado y ya quiere tirar la toalla, se quiere suicidar y pasan los años y no se mueve. Estamos hablando de que estamos luchando ambos en el proceso. Pero para esto necesitamos un grado de fe. Un grado de fe que nos haga a nosotros resaltar la idea de que podemos nosotros avanzar y conquistar lo que hemos propuesto. Pero cuando hablamos de fe, estamos hablando de dar por hecho lo que todavía no existe, ¿ya? Es hablarle a las cosas que no son como si fuese. El apóstol Pablo menciona, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Es decir, como que Dios nos obliga a hablar o a cambiar nuestro lenguaje, porque la fe se mueve no solo con los pensamientos, sino también se mueve con las palabras. Y la fe, de alguna manera, es la que nos va a ayudar para que seamos buenos compañeros de lucha.
Y vamos a compartir 3 clases de fe o 3 clases de manifestaciones de la fe que pueden ayudarnos a esto. Y luego, regresando siempre a Filemón, y vamos a leer el versículo número 6, 1:6. Dice, ojalá que esa fe tuya, oiga bien a esta primera frase, esa fe tuya, compartida con nosotros, se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. Voy a leerlo de nuevo porque aquí van a estar las 3 clases de fe que queremos hablar. Ojalá que esta fe tuya, compartida con nosotros, se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. Muy bien. Entonces, vamos a compartir en primer lugar la primera clase de fe, que es la fe propia, la fe tuya, la fe suya, la que usted tiene, con la que nació y con la que ha reconocido al Señor Jesús y la que le ha ayudado en estos tiempos a levantar la fe. Esa fe suya debe tener algunas características importantes de las cuales queremos hablar el día de hoy. La fe propia parte de la intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que usted se acerca a Dios, usted va a tener un reconocimiento claro de la fe, de quién es Dios, de en quién ha creído. Cuando usted tiene la certeza de en quién ha creído, por supuesto su fe se acrecenta, y esa fe se acrecenta en la intimidad, en la cercanía. ¿Ya? Cuando uno es casado, empieza desde la primera noche de bodas a tener un conocimiento más cercano del cónyuge. Y van pasando los años, y no me refiero solo a la intimidad sexual, sino al hecho de estar en el mismo lecho y platicar y tener muchas charlas, 2, 3 de la mañana muchas veces platicando todavía, sabiendo que el otro día es sábado y nos vamos a levantar tarde, o domingo nos vamos a levantar tarde. Entonces tenemos cierto grado de comunión, comunicación. La comunión habla de comunicación, y esto es necesario para acrecentar su fe, la fe propia, esa fe con la que usted debe de luchar, por supuesto. Ahora, la fe propia es como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza que usted siembra, y cuando me refiero a sembrar es accionar en la fe, es decir, es de alguna manera tomar acción, porque la fe al final de cuentas es acción. O sea, si yo doy por hecho que soy sano, yo debo caminar y hablar como sano. Yo doy por hecho de que soy rico, aunque sea pobre, debo hablar como que ya lo fuera. Es decir, repitiendo lo que la palabra dice, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en el accionar, yo sé que la fe tiene muchos, tal vez el concepto sería como en el método científico, ensayo-error, 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 hasta que hay un tiempo en que esto ya es menos ensayo, menos error y más resultados. La fe es igual, se siembra, y como semilla, y la semilla de mostaza, que es lo que nosotros hacemos, tenemos más conocimiento, pues obviamente crece, y cuando crece pues da su fruto, y cuando da su fruto dice que las aves del campo se asientan sobre ella y de alguna manera nos ayudan a llevar a cabo todo esto. Por ejemplo, en la mujer del flujo de sangre que la Biblia describe, ella no usó la fe de nadie más, ella usó la fe propia. Ana, la mujer estéril, que fue la madre de Samuel, ella llegó para pedir ayuda al templo, pero el ministro que estaba en ese entonces, el sacerdote, que era Elí, terminó de alguna manera regañándola, pensando que ella estaba borracha. Y él debió haber sido consuelo y ayuda. Hasta después reacciona y dice que el Dios, cuando Ana le cuenta ya el pesar y cómo había derramado su alma en fe, creyendo que Dios podía hacer un milagro, entonces Elí interviene y le dice, bueno, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Pero ella tuvo que usar, incluso ni siquiera la fe de su marido, porque su marido le decía, ¿acaso no te soy yo mejor que más hijos, que 2 hijos, que 3 hijos? Pero
ella terminó usando la fe propia, porque la fe propia viene a ser, como les digo, como una semilla que uno empieza a usar. Hoy me sirve para conseguir, llamémosle un pequeño apartamento, mañana me sirve para conseguir algo más, y así voy de caminando, creyendo que Dios puede hacer algo más en esto. Así que les decía que entonces ella aplicó su fe personal para tener esto. Romanos 12:3 dice: en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de ustedes para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, y escuche esto, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Es decir, que usted tiene un grado de fe. El grado de fe suyo es diferente al mío, porque probablemente sus desafíos son diferentes a los míos, o los míos son diferentes a los suyos, viceversa, como usted lo quiera ver. Pero cada uno de nosotros necesitamos desarrollar esa fe personal, hacerla crecer. Para que esa fe crezca de alguna manera, necesitamos nosotros que esa fe se desarrolle al máximo. La fe propia, que es lo que más nos va a defender. Yo recuerdo en alguna ocasión con mi esposa, cuando pasamos una de las crisis que tuvimos, recuerdo que yo estaba solo aquí en casa, y me puse las manos encima y a orar por mí mismo, diciéndome: Edwin, levántate en el nombre de Jesús. Y esa fe propia, que por cierto sirve mucho el pasaje de Romanos 8:11, se lo recomiendo. Dice: si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti, ese mismo Espíritu vivificará tu cuerpo mortal. Vivificará tu cuerpo mortal, o sea, le dará vida a tu cuerpo. Entonces yo necesito hacer crecer la fe propia, la fe mía, para poder desarrollar todo el propósito que Dios me envió a la tierra. Todo eso es necesario, es fundamental establecer que nosotros necesitamos hablar y desarrollar esa fe y sembrarla como semilla. Para mí es impresionante un ejemplo tan básico. Usted siembra un grano de maíz, un grano de maíz. Y si usted lo multiplica por, yo no sé exactamente, me voy a inventar un número, 400 granos que tenga cada mazorca. Y si ese grano de maíz le da una mata, y esa mata le da a lo menos 4 mazorcas, le va a producir 1600 granos. Así es la fe. Por pequeño que sea lo que usted haga, los resultados suelen ser grandes. Así que no menosprecie su fe. No automenosprecie su fe. La fe que usted tiene, Dios se la puso. Pero sí es nuestra responsabilidad hacer desarrollar esa fe. ¿Para qué? Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, pero quiero adelantarle. Para justamente vivir una vida victoriosa. No necesariamente para conseguir cosas, sino para vivir confiado, para saber esperar, para saber dar por hecho aquellas cosas que uno cree que nunca sucederán, pero ahí están, que van a suceder en su tiempo. Pero es la fe suya, la propia, la que atrae muchas de esas cosas a los pies. Pero hay otra fe que el apóstol Pablo hablaba también con Filemón. Y él hablaba de una fe propia, pero también le hablaba de una fe compartida. Nosotros no somos o no deberíamos ser seres independientes. Ahorita me voy a explicar a qué me refiero con esto. No deberíamos de ser seres dependientes o codependientes, sino deberíamos de ser seres interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Seres que podamos compartir lo que tenemos y que otros compartan con nosotros lo que ellos tienen. Porque ningún hombre puede ser multifacético. Cuando me refiero a multifacético, que pueda ser todólogo, en todo caso sería la mejor palabra, que sí puede ser multifacético, pero no todólogo. Es decir, un hombre no puede hacer todo. Un hombre no puede ser papá, no puede ser mamá,
no puede parir hijos, no puede operarse él mismo, no puede cocinar, no puede ir a trabajar, no puede estar en el trabajo y a la vez cuidando niños aquí en casa. Es decir, todos necesitamos de alguna manera de otros seres. Por eso yo digo que somos seres, o deberíamos de ser seres interdependientes. Cuando alguien dice, yo me hice a mí mismo, nadie me ayudó, yo solito, no es cierto. El mundo le ayudó en algo. El gobierno le ayudó con carreteras, el gobierno le ayudó con buses, le ayudó con el sistema de electricidad. Es decir, somos seres interdependientes. La fe es algo parecido. La fe es algo, funciona también en el contexto de la interdependencia. La cultura actual nos ha enseñado a ser muy independientes y a decir 100% yo no dependo de nadie, pero en realidad esto no funciona al 100% como seres independientes. Necesitamos de la fe de otros y, como decía, otros necesitan de nuestra fe para que tenga efecto. Algo así como Priscila y Aquila trabajando juntos como matrimonio. El apóstol Pablo siempre viajó en pareja. Usted puede oír Pablo y Timoteo, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Pedro con Jacobo y Juan. ¿Se da cuenta? Los que quieren construir cosas grandes necesitan, obviamente, ser interdependientes. El yo estar presente aquí, transmitiendo con todo esto bonito que usted mira, no me refiero solo a mí, sino todo lo alrededor, el escenario, eso alguien tuvo que hacerlo. No lo hice yo. Todo lo que, la preparación de la edición y todo eso, tampoco lo hice yo. Alguien más lo hizo. Alguien más. Y esto es bien importante saberlo y entenderlo, que necesitamos compartir lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos oído. En el libro de Éxodo encontramos la historia de Moisés, cuando Moisés está peleando la guerra con un pueblo llamado Amalek. Ese pueblo, de alguna manera, no dejó pasar a los israelitas en su momento cuando ellos estaban ahí peleando la guerra. Y cuando estaban peleando la guerra, él necesitaba pasar. Pero subieron al monte a Moisés, porque cuando él levantaba sus manos, el pueblo avanzaba. Pero las manos se le caían. Y entonces él decaía sus manos de nuevo y el pueblo empezaba a retroceder. Y de nuevo él levantaba sus manos y el pueblo avanzaba. Las manos se le caían y el pueblo retrocedía. Entonces él tenía dos ayudantes ahí. Alguien se les ocurrió, hagamos una cosa. Sentemos a Moisés aquí. Ur de un lado y no sé si Aarón era el que estaba al otro lado, y agarrémosle el brazo a cada quien. Y uno de este lado y el otro del otro lado. Y los dos le levantaron las manos. Y entonces dice que el pueblo avanzó para conquistar y derrotar a estos enemigos. Ahora, era bíblico que le levantaran las manos. No era que él tenía que levantar sus propias manos. No. Dios dijo, aquí hay dos colaboradores que no están haciendo nada. Vaya que se les alumbró el foco y le levantaron las manos y de alguna manera esto avanzó. Usted no necesita como empresario hacer todo. Usted puede delegar cosas. Es más, de hecho, es parte de su trabajo delegarle a otros para que otros puedan hacer lo que usted no puede hacer. Quizás a usted le toca dirigir. Usted es un gerente, le toca dirigir. Pero dirigir no quiere decir que usted lo vaya a hacer todo. Designe trabajos con la ayuda de Dios, confíe en la gente que le van a sacar el trabajo y seguramente esto saldrá avante. Y por último, la otra fe. Bueno, hablando de esto de la fe, cuando uno comparte su fe, cuando uno comparte lo que Dios ha hecho con uno, alguien más se va a beneficiar de eso. Alguien más va a creer en Dios a causa suya. De alguna manera yo le pudiera contar parte de lo que yo he pasado y cómo he sido de ayuda a mucha gente en mi testimonio personal. Tengo muchas cosas que contar como ser humano, de las cosas que he pasado, como profesional, como empresario. Y hemos aprendido, hemos pasado procesos en los que Dios nos ha permitido crecer. Por eso compartimos mucho a través de esto, porque sé que mi fe compartida, la fe propia,
pero compartida adquiere otra dimensión. Dos son mejor que uno. Y quiero terminar con este último tipo de fe, que también Pablo le habló, y es lo que se llama la fe eficaz. La palabra eficaz y eficiente, hay alguna diferencia. El ser eficaz significa ser efectivo, es decir, lograr los objetivos que usted se propuso, lograr lo que usted, el resultado que usted quería. Ahora, ser eficiente significa lograrlo con los menos recursos posibles. Digamos algo que usted iba a construir un edificio en 2 millones, pero usted construyó el edificio en el tiempo que usted dijo. Fue eficaz, fue eficiente, pero, o mejor dicho, eficiente tiene que ver con que usted, en vez de usar 2 millones, usó solo 1.5 millones. Usted fue eficaz, fue efectivo al construirlo, pero fue eficiente al gastar menos recursos en esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? La fe eficaz, obviamente, es la que trae resultados. Y resultados no quiere decir que usted logre la petición por la cual está orando. El resultado puede ser que usted esté en paz, a pesar de que el resultado no llegue. Y si esto no llega, obviamente usted estará en paz. Y esto de alguna manera trae sus resultados. Nuestra fe tiene que ser eficaz, es decir, que logre su objetivo del cual estamos hablando. Muchos han vivido con una fe fingida, otros han vivido con una fe prestada. Y cuando viene la tormenta no hace más que delatar lo que ya está en nuestra fe. Pareciera que los discípulos, por ejemplo, eran pescadores muy buenos, pero cuando llegó la tormenta estaban asustados. Y así nos pasa muchas veces, una fe fingida o una fe prestada. El objetivo es tener una fe eficaz. Ahora, de tal manera que cuando les decía yo que la tormenta llega, la tormenta solo saca a relucir lo que nosotros ya tenemos. Por supuesto nos hace crecer de alguna manera, pero en ese momento, en ese justo momento, a veces el comportamiento nuestro no es lo ideal. Y por eso es que muchas veces uno tiene ciertas reacciones y la gente dice, ¿y no que creen en Dios? ¿Y no que miren? Y empiezan a criticar nuestra fe. Pero no saben que estamos en un proceso de crecimiento, que eso nos puede ayudar. Una fe eficaz es aquella que podemos nosotros imitar a otros cuando vemos que otros están pasando problemas y que salen avantes con la fe que tienen. Y dice uno, yo también lo puedo hacer, y al final lo hacen. La única fe eficaz entonces es cuando la gente mira a Dios, a Cristo, como dice la palabra, sed imitadores de Cristo. Ahora, yo quiero ir finalizando con 2 preguntas. ¿Qué ha hecho la fe en usted? Escuche bien. ¿Qué ha hecho la fe en usted? ¿Qué cambios produjo la fe en usted? La fe seguramente ha hecho cosas maravillosas en su vida, en su negocio, en su empresa, y usted puede levantarse y decir, esta fe me ha llevado a esto. Sin embargo, la otra pregunta es, ¿qué ha hecho usted con su fe? 2 preguntas. ¿Qué ha hecho la fe en usted? Y la pregunta es, ¿usted qué ha hecho con su fe? Es decir, ¿qué tan eficaz ha sido con la fe que usted cree? Yo creía hace muchos años que yo podía estar en los medios de comunicación. Y de hecho, desde los 18 años yo estoy en radio. Eso hace ya más de 30 años. Y me encanta. Y ahora que estamos en las redes sociales, estamos en televisión, estamos en las páginas de internet y en todos lados, por todos lados que uno lo miran, era algo que en un momento soñamos. ¿Cómo lo íbamos a aplicar a todo el mundo? Bueno, ahora están las redes sociales, que llegan muy fácilmente de aquí a la China en cuestión de segundos. Entonces, ¿qué hemos hecho con la fe? Y mire lo que dice Santiago 2:18. Se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe. Yo, en cambio, tengo obras. Pues a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin obras, que yo por mi parte, mediante mis obras, te mostraré mi fe. Eso quiere decir que a la fe hay que ponerle ruedas. Para que esto funcione, hay que ponerle ruedas
para que esto funcione. La fe necesita obras, necesita ser manifestada con obras, porque es así como materializamos nosotros la fe. La pregunta es, ¿qué ha hecho usted con su fe? ¿Todavía está en la fe sin sembrarla? Es tiempo que la siembre. Láncese, haga proyectos. Mire, la fe se le va a ir acrecentando cada vez que usted esté nervioso, tembloroso, que las cosas no salen. Y Señor Espíritu, todo emprendedor, por cierto, necesita fe. Todo aquel que emprende necesita fe en su momento. ¿Para qué? Para salir avante en todo esto. Pero usted puede, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjeme orar por su fe. Déjeme orar para que Dios le ayude en toda la fe que usted ha levantado. Padre, en el nombre de Jesús, acrecienta nuestra fe como fue la petición de los discípulos. Y Señor, todo lo que oigamos sea algo de fe. Que en el nombre de Jesús nosotros podamos creer firmemente que nuestra fe nos sostendrá. Porque el justo por su fe vivirá, dice tu palabra. Ayúdanos en los negocios, Señor. Negocios que no han salido, que están entrampados, quizás en las aduanas, quizás en otro país, que no ha venido el producto, que no hemos hecho la negociación. Padre, en el nombre de Jesús, suelta ahora, en el nombre poderoso de Jesús, y que todo eso pueda ser hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por habernos escuchado este día y visto este día. Qué gusto que hayas estado con nosotros. Te envío un fuerte abrazo y te espero la próxima semana. Hasta pronto.